Bienvenidos a las noticias de última hora, donde te traemos la información más actual. Antes de estas conversaciones clave que van a tener lugar en el día de mañana en Ginebra, negociaciones con Estados Unidos y con declaraciones de Marco Rubio a este respecto y con el foco puesto en la tensión en Europa, hablando de armas nucleares con los planes de Donald Trump que están lanzando hacia un nuevo orden mundial y con Rusia y China que vienen advirtiendo en las últimas horas. Enseguida vamos a mirar a esto, pero antes vamos a hablarles de Irán. Les contamos que la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica ha iniciado un ejercicio militar en el estrecho de Hormuz con el objetivo de evaluar su nivel de preparación frente a posibles amenazas militares y de seguridad. Es lo que informa la agencia semioficial Tasnim. De acuerdo con este reporte, las maniobras se desarrollan en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el transporte de petróleo y de gas. Dice además que buscan poner a prueba la capacidad operativa de las fuerzas navales iraníes entre distintos escenarios de riesgo. El ejercicio incluye, según los medios, simulaciones de respuesta rápida, protección de infraestructuras marítimas y operaciones defensivas en aguas territoriales. El estrecho de Hormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, ha sido históricamente un punto de fricción en medio de tensiones entre Irán y potencias occidentales. Teherán ha reiterado en múltiples ocasiones su intención de garantizar la seguridad de sus costas, al tiempo que advierte sobre la presencia militar extranjera en la región. Pendientes de Irán, les decimos que mañana el foco estará puesto en Ginebra con una delegación iraní encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores que se encuentra ya en Suiza. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, decía que la delegación encabezada por Kashner y por Witkoff van a intentar arrancar un acuerdo de Irán. Este era el último mensaje de Rubio. Dice que está muy difícil alcanzar un acuerdo. About attacks on Iran or anything of that nature, because the president's made clear he prefers diplomacy and an outcome of negotiated settlement. Now, we're dealing with radical Shia clerics, okay? We're dealing with people who make geopolitical decisions on the basis of pure theology, and it's a complicated thing. I mean, no one's ever been able to do a successful deal with Iran, but we're going to try. Steve Witkoff and Jared Kushner will be traveling, I think they're traveling right now, to have important meetings, and we'll see how that turns out. And we'll always comply with the applicable laws of the United States in terms of involving Congress in any decisions. But right now, we're not talking about any of that. We are postured in the region for one simple reason, and that is that we understand that there could be threats to our forces in the region. We've seen them be threatened in the past, and we want to make sure that we have sufficient capacity to defend them if, God forbid, that were to happen. We'll follow whatever the law is on it, and it depends on the circumstance that lead to it. But right now, we're talking about negotiations. We are focused on negotiations. That's what we're focused. The president's made that clear. If that changes, it'll be obvious to everyone, and obviously, whatever the law requires us to do, we'll do. Y pendientes de Estados Unidos y de las tensiones con Irán, vamos a poner el foco en Anthropic. Este fin de semana se hablaba, de que el Pentágono, de que Estados Unidos había utilizado inteligencia artificial para capturar a Nicolás Maduro, y ahora tenemos, pues un giro, y es que el secretario de Defensa, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, considera designar a Anthropic como un peligro para la cadena de suministros, lo que informa Axios hace apenas unos minutos, citando a un funcionario al tanto del asunto. Este informe surgió tras especulaciones de que el Pentágono podría poner fin a su colaboración con la empresa de inteligencia artificial fundada por antiguos miembros de OpenAI. Esto ocurriría después de que Anthropic supuestamente se negara a permitir que el departamento utilizara su herramienta cloud para trabajos de armamento sofisticado y vigilancia. Si Anthropic fuera sancionada, todas las empresas que trabajan con el Pentágono tendrían que dejar de usar sus herramientas de inteligencia artificial. Funcionarios de Estados Unidos describen esta posible ruptura como una enorme molestia para desenredar, ya que a los empleados les gusta la herramienta cloud. Dicen que la relación del Departamento de Guerra con Anthropic está siendo revisada. Dice además el portavoz del Pentágono que su nación requiere que sus socios estén dispuestos a ayudar a sus combatientes a ganar cualquier batalla. La inteligencia artificial, que coge peso también en la geopolítica, también en este caso en el Departamento de Guerra de Estados Unidos, con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que está pensando romper su alianza con Anthropic. Amenaza de castigo por parte de Estados Unidos en un momento en el que Irán afirma que llega a la segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra con iniciativas reales para alcanzar un acuerdo justo y equilibrado, pero asegura que no se va a rendir ante las amenazas de Washington. Decía, ha venido a Ginebra con iniciativas reales para alcanzar un acuerdo justo y equilibrado. Lo que absolutamente no está en la agenda es rendirse ante las amenazas, es lo que apuntaba en X el ministro de Exteriores iraní, Abbas
Araghchi. En este sentido, decía que había llegado esta madrugada a Ginebra acompañado de un equipo negociador que incluye representantes políticos, jurídicos, técnicos y económicos. También informaba que se va a reunir este lunes con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, junto con especialistas nucleares iraníes, con el fin de abordar cuestiones técnicas detalladas. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que si las conversaciones con Irán terminaban fracasando, apoyaría a Israel en su ataque al programa de misiles balísticos de Teherán. Es lo que informaba CBS News. Detallaban que figuras militares y de inteligencia de Estados Unidos han mantenido conversaciones internas sobre la opción de respaldar una segunda ronda de ataques israelíes contra Irán. La atención se centra en cómo Washington podría colaborar en dicha misión, incluyendo un posible reabastecimiento de combustible para aviones israelíes, así como en la cuestión de garantizar permisos de sobrevuelo en el espacio aéreo de otros países de Oriente Medio. Todavía no está claro qué países podrían conceder dichos permisos, ya que, por ejemplo, Jordania, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron previamente que prohibirían el uso de su espacio aéreo para estos fines. También les contamos que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ari Larijani, ha afirmado en una entrevista con Al Jazeera que Occidente está intentando sembrar discordia entre el país persa, Rusia y China. Decía, vemos que Rusia y China nos brindan un gran apoyo en diversas esferas políticas. Añaden, fueron Rusia y China quienes apoyaron firmemente a Irán y lo defendieron en el Consejo de Seguridad de la ONU. No fue Alemania, no fue Reino Unido y tampoco Francia. Dice que los países occidentales están intentando sembrar discordia entre Irán, Rusia y China. Es lo que apuntaba uno de los hombres más cercanos a Ali Khamenei. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, decía que una de las condiciones que Israel pone para un acuerdo entre Estados Unidos e Irán es que limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos. En un acto celebrado en Jerusalén, Netanyahu afirma que un acuerdo debe tener varios componentes, que todo el material de enriquecimiento de uranio salga del país, que desmantele su infraestructura para hacerlo y que se limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles. Además, pide que Irán deje de financiar el eje del terror en referencia a grupos como Hezbollah o los hutíes. I will not hide from you that I express my skepticism of any deal with Iran because, frankly, Iran is reliable on one thing. They lie and they cheat. But I said that if a deal is to be reached, it should have several components that we believe are important not only for the security of Israel, but for the security of the world. The United States, the region, the world. The first is that there shall be no enrichment capability. Not stopping the enrichment process, but dismantle the equipment and the infrastructure that allows you to enrich in the first place. Mientras tanto, Donald Trump adelantaba este domingo que los países miembros de la Junta de Paz, que va a ser uno de los temas principales de esta semana, por cierto, con reunión este jueves, van a destinar, según Trump, más de 5.000 millones de dólares a iniciativas humanitarias y de reconstrucción en Gaza. Según Trump, el anuncio se va a realizar durante la primera reunión de esta organización, fundada y presidida por el propio Donald Trump, prevista para este jueves en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del Republicano. También insistía en que los participantes en su iniciativa han comprometido a miles de personas con la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes. Mirando a Estados Unidos, también les contamos una noticia importante. Una oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos advierte que usuarios anónimos en las redes sociales están publicando información sobre vuelos militares que en otros contextos sería considerada clasificada. Según explicaba la mayor Claire Randolph, jefa de armas y tácticas de la institución, el rastreo abierto de aeronaves por parte de cuentas en Internet representa un desafío para la seguridad operacional. Dice literalmente, cuentas de Twitter, actualmente X, de gente anónima que se dedica a estudiar dónde van nuestros aviones y a publicar y recopilar esa información. Dice que si los analistas de Estados Unidos hicieran algo parecido, lo considerarían secreto o incluso alto secreto, pero que eso se permite en Internet. Randall subrayaba que esta situación complica el ocultamiento de operaciones de gran escala. Por lo tanto, dice, la seguridad operativa, especialmente cuando se trata de movimientos transnacionales con cientos de aviones, es muy difícil de ocultar.
Y en Estados Unidos también miramos a Marco Rubio, el secretario de Estado, afirmaba que su país no rechaza que los miembros europeos de la OTAN desarrollen sus propias capacidades militares, porque Washington no quiere países vasallos y dependientes, sino aliados fuertes. En su discurso en Múnich decía que el vínculo no es solo militar o comercial, sino que se basa en una cultura y unas raíces comunes. We wanted to show, and we are showing, and we are going to show in the weeks and months and years to come, that under President Trump, this administration is going to make not just Slovakia, but Central Europe a key component of how we engage the continent and the world. And that we are not just going to engage in meetings and pleasantries, but in concrete actions that we will take together in ways that are beneficial to your people and our people, in ways that are beneficial to your country and our country. I'm very excited about this opportunity. I know the President is as well. That's why I'm here. Y hablando de Donald Trump, vamos a contarles cómo está cambiando el mundo, cómo estamos ante un nuevo orden mundial. El gobierno sueco ha comenzado a evaluar nuevamente la opción de adoptar el euro como moneda oficial en un contexto marcado por crecientes tensiones geopolíticas en Europa y con el objetivo de reforzar la integración política y económica con sus socios de la Unión Europea. Entre los argumentos a favor de un eventual cambio de divisa figura la opción de que Suecia obtenga mayor influencia en la toma de decisiones sobre política monetaria a nivel europeo. La entrada en la eurozona permitiría al país participar directamente en las deliberaciones del Banco Central Europeo, además de facilitar el comercio intracomunitario y atraer mayores flujos de inversión extranjera directa. No obstante, la iniciativa enfrenta importantes obstáculos en el ámbito interno. La opinión pública sueca se ha mostrado reticente a abandonar la corona, una postura que se remonta al referéndum de 2003, en el que los votantes rechazaron la adopción del euro. A ello se suma la falta de consenso político, y es que en la actualidad solo el Partido Liberal ha expresado un respaldo firme a la integración monetaria. Los analistas señalan que aunque el deterioro del entorno de seguridad europeo ha reavivado el debate sobre la pertenencia a la eurozona, cualquier avance en este sentido requeriría un amplio acuerdo parlamentario y posiblemente la convocatoria de un nuevo referéndum nacional. Mientras tanto, el Ejecutivo se limita a estudiar los costes y beneficios potenciales de una eventual transición monetaria. Mientras tanto, miramos también a la guerra en Ucrania, a punto de entrar en su cuarto aniversario la próxima semana. El 24 de febrero hará 4 años del inicio de esta guerra. Y mientras tanto, continúan los ataques, y es que Rusia lanzaba durante la pasada noche contra Ucrania 4 misiles hipersónicos antibuque Zircon, un misil balístico Iskander-M y un misil guiado KH-31P, es lo que informa la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este lunes. Estos misiles Zircon fueron interceptados por las defensas aéreas ucranianas. Además, un misil impactó en una localización de Ucrania no especificada por la Fuerza Aérea. Dicen que se está precisando la información sobre 3 misiles enemigos, es lo que agrega el parte sobre lo que ha ocurrido con el resto de proyectiles empleados por Rusia en este ataque con misiles contra Ucrania. En este bombardeo nocturno, Rusia además utilizó 62 drones de larga distancia, de los que 52 fueron neutralizados y otros 9 impactaron en varios lugares de Ucrania. A todo esto les contamos que fuerzas militares de Estados Unidos detuvieron y abordaron un petrolero vinculado a Venezuela durante la noche en el Océano Índico. Es lo que informa el Pentágono en X. La embarcación Verónica 3, que navega bajo la bandera de Panamá, según el Departamento del Tesoro, es el más reciente petrolero que Estados Unidos dice haber atacado por haber desafiado la cuarentena del presidente Donald Trump, destinada a presionar a Venezuela. Es lo que escribía el Comando Sur de Estados Unidos en un comunicado de prensa. Desde la captura en enero del presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump ha afirmado que Estados Unidos controlará el petróleo venezolano. En enero, de hecho, firmó un decreto que autorizaba el uso de la fuerza contra narcoterroristas y ordenó el bloqueo de los petroleros que entran y salen del país. Precisamente sobre esto hablaba en las últimas horas Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Afirmaba este lunes en Budapest que Washington busca que Moscú y Kiev ponga fin a la guerra de Ucrania, pero no pretende imponer un acuerdo a nadie, ni tampoco forzar a aceptar un pacto que alguna de las partes no quiera. Este es el mensaje de Marco Rubio. Dice que la guerra debe terminar lo antes posible. We think it's a war that's incredibly destructive. We think it's a war that never should have happened and should end as soon as possible. That's how the president feels, and the president's invested a tremendous amount of time and political capital in trying to serve a useful purpose. Usually, decía Rubio que Estados Unidos ha tenido éxito al poder lograr que ambos lados hablen, es lo que apuntaba en una conferencia, subrayando que por primera vez en varios años ese diálogo existe a nivel técnico. Según explicaba Rubio, representantes de ambas partes se sentaron la semana pasada en Oriente Medio. Washington prevé retomar esas conversaciones en Ginebra a finales de esta semana, algo que califica de muy positivo. Decía, no estamos buscando imponer un acuerdo
obligando a nadie, no estamos tratando de obligar a nadie a aceptar un acuerdo que no quiere aceptar, es lo que apuntaba el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, que eso sí, en ningún momento mencionaba que Rusia tuviera o iba de alguna forma a finalizar esta guerra. Pendientes también de los mensajes por parte de los líderes europeos con Polonia, que ya está hablando de armas nucleares con un dato importante revisado en Estados Unidos, la mayor corrección en apenas 2 décadas. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, enseguida la información de las últimas horas en Negocios Televisión. Es la de Macron. Francia al borde del colapso. No vivía un movimiento de salida de tantas mociones de censura contra los primeros ministros que va poniendo uno detrás de otro, van cayendo. No, es que Europa crece. ¿Qué va a crecer Europa? Si lo que hace es endeudarse. Y ahora que ya tienes todo el modelo al borde del colapso y que ve la élite que la situación ahora mismo es dramática, que le está diciendo una parte de la población: vamos a las calles. Vamos a las calles, que es lo que ya definitivamente termina por controlarlos a todos, por observarlos a todos, por tenerlos a todos en el punto de mira, el anillo de Sauron en el entorno europeo, el euro digital. A partir de aquí, se finí. El gobierno de turno le está diciendo: vivimos mejor que nunca. Dicen: vivirás tú, que estás en tu palacio, pero no nos tomes el pelo. Es que el presidente del gobierno gana poco dinero, los cojones. Gana un dineral, porque si gana 90.000, 100.000 euros, más un chalet de 15.000 euros, más el Falcon cuando quiere, más un helicóptero, más para ir a Benicassin, más las vacaciones en Marruecos, ¿cuánto gana la casta política? Y encima se ríen de nosotros, que gana poco el presidente del gobierno. ¡Los cojones! ¿Cómo que gana poco? Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana, dicen que al oro le han bajado la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las últimas horas mirando estas tensiones entre Rusia y Europa, con un Marco Rubio que dice que, bueno, que por primera vez están sentados. Esperan, como saben, conversaciones entre mañana y pasado en Ginebra sobre todo esto y mucho más. Hablaba Robert Fico, el presidente eslovaco, que hablaba de un chantaje de la Unión Europea contra Eslovaquia, pero también contra Hungría. Rozhovory nám vytvárajú priestor na získavanie vzácnych informácií. Presne ako nahováram teraz, musíme viesť dialog s Ruskou federáciou, musíme viesť dialog s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ak nebudeme viesť dialog, tak nemôžeme tvrdiť, že máme záujem ukončiť vojnový konflikt, ktorý dnes vidíme na Ukrajine. Mientras tanto, el exministro de Energía y de Justicia ucraniano Germán Galushenko, uno de los principales acusados en el mayor caso de corrupción destapado en Ucrania desde el comienzo de la guerra, fue detenido este domingo mientras intentaba salir de forma ilegal del país. Es lo que informa la Agencia Anticorrupción de Ucrania en sus propias redes sociales. Galushenko fue imputado a finales del año pasado junto con otros 3 excargos públicos y con el ex socio del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y empresario Timur Mindik por su implicación en una trama de sobornos a contratistas de la empresa de energía atómica nacional Energoatom. Además, también les contamos que Polonia, miembro de la OTAN, debería avanzar hacia el desarrollo de defensas nucleares. Es lo que afirmaba el propio presidente de su país, Karol Nawrocki. Decía: soy un gran partidario de la participación de Polonia en un proyecto nuclear. Es lo que decía Nawrocki en una entrevista con el medio de comunicación polaco Polsat News. Decía: somos un país que se encuentra al borde de un conflicto armado y sabemos cuál es la actitud de la agresiva imperial Federación Rusa hacia Polonia. Es lo que afirmaba el propio Nawrocki. Polonia
Polonia, presionada en el flanco oriental de la OTAN, mira con más ansiedad la inminente amenaza de Rusia que muchos de sus compañeros miembros de la alianza. El canciller alemán Friedrich Merz también declaraba este fin de semana que estaba discutiendo una disuasión nuclear europea con el presidente francés Emmanuel Macron. Además de Estados Unidos, Reino Unido y Francia son los únicos países de la OTAN con armas nucleares, aunque con arsenales mucho menores. Mirando Europa, les contamos que una reunión informal de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea que la jefa de la diplomacia, Kaja Kallas, había planeado celebrar al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich ha sido cancelada, es lo que informa el medio político. El encuentro no se llevó a cabo debido a que la gran mayoría de los cancilleres ya se habían marchado de la conferencia que se celebró entre los días 13 y 15 de febrero, es lo que indicaban al medio 3 funcionarios al tanto del asunto. El año pasado, Kallas organizó una reunión similar, generando algunas tensiones con los ministros que no estaban en la ciudad alemana, es lo que indicaban en aquel entonces los diplomáticos. Esta vez no hay controversias, sino solo problemas organizativos, es lo que asegura al menos una de las fuentes. Precisamente la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, decía este domingo que Europa no está al borde de la desaparición civilizacional, es lo que apuntaba en una intervención en Múnich, llevando la contraria a las tesis del gobierno de Estados Unidos. Kallas agregaba que no solo otros países europeos quieren integrar el proyecto comunitario, sino que puso como ejemplo a Canadá, donde más del 40% de los canadienses tienen un interés en entrar en la Unión Europea. La propia Kallas subrayaba este domingo que existe una necesidad urgente de recuperar la agencia europea, añadiendo que fortalecer su defensa debe ser uno de sus principales objetivos dada la situación en Ucrania. También miramos a España para contarles que el gobierno de Pedro Sánchez envió tan solo una semana después de ser espiado con el software Pegasus un avión con emisarios a Israel con una misión: conseguir que la empresa propietaria del programa espía NSO Group facilitase al Ejecutivo el material, al menos la descripción del contenido que Marruecos había extraído de su teléfono móvil tras un pinchazo. El equipo enviado por Moncloa viajó a Tel Aviv en el mismo avión privado que habían desplazado a Málaga para realizar un trabajo de contención de daños junto a técnicos israelíes a las pocas horas de constatar el espionaje. El ajetreo de inteligencia española israelí aquellos días post-pinchazo culminó con un viaje de urgencia a Tel Aviv de representantes españoles, emisarios enviados por Moncloa con una misión concreta que era conocer que se le había robado exactamente a Pedro Sánchez de su teléfono, qué material concreto formaba parte de ese paquete de 2,6 gigas que había salido del móvil del líder socialista, en el que podrían hallarse vídeos, fotografías, audios, conversaciones de chat o documentos reservados. La respuesta que recibió el gobierno de los israelíes es que no fue del agrado de Moncloa. El gobierno continuó sin saber a ciencia cierta qué era lo que Pegasus había llevado del móvil de Sánchez. Fuentes de probada solvencia decían además que más tarde el propio Sánchez tomó varias decisiones sobre Israel por esta cuestión, llegando prácticamente a la ruptura de relaciones diplomáticas. También les contamos que un notable movimiento sísmico ha sobresaltado a la provincia de Almería durante las primeras horas de este lunes 16 de febrero. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado el temblor a eso de las 12:55, asignándole una magnitud de 4,3. El origen del fenómeno se localizaba en el término municipal de Tabernas, específicamente las inmediaciones de la planta solar del municipio. Al producirse a una profundidad muy escasa, la energía se ha transmitido con mayor intensidad hacia la superficie, haciendo que el impacto fuera más perceptible para la población. Aunque el epicentro se fijaba en Tabernas, la onda sísmica se propagó con fuerza por gran parte de la geografía almeriense, alcanzando incluso provincias limítrofes. Según los baremos del IGN, el seísmo alcanzó una intensidad de entre 3 y 4, situándose en un rango que oscila entre lo débil y lo ampliamente observado. Por fortuna, no se tiene constancia de que el suceso haya provocado daños materiales o personales de consideración hasta el momento. También hablamos de economía, les contamos que las cifras de empleo en Estados Unidos correspondientes a 2025 han sido revisadas a la baja en más de 1 millón de puestos, en concreto 1.029.000, es lo que apuntan datos actualizados del mercado laboral, lo que supone la mayor corrección anual en al menos 20 años. La revisión se suma a los ajustes negativos registrados en ejercicios anteriores, con 818.000 empleos menos en 2024 y 306
306.000 en 2023, con respecto a estimaciones iniciales. En conjunto, autoridades estadísticas han recortado en 2.153.000 el número de puestos de trabajo previamente comunicados en los últimos 3 años. Desde 2019, las revisiones acumuladas han eliminado cerca de 2,5 millones de empleos de las cifras oficiales inicialmente publicadas, con ajustes negativos en 6 de los últimos 7 años. En comparación, las revisiones combinadas durante el periodo de 2009 a 2010, tras la crisis financiera global, se situó en torno a los 1,2 millones de puestos. Los expertos señalan que estas correcciones no implican necesariamente una destrucción reciente de empleo, sino ajustes metodológicos que se producen cuando los datos estimados en tiempo real se contrastan con registros administrativos más completos. No obstante, las revisiones han reavivado el debate sobre la solidez del mercado laboral de Estados Unidos y la fiabilidad de las primeras estimaciones mensuales utilizadas como referencia por responsables de política económica e inversores. También miramos a la inteligencia artificial, y es que una creciente procesión de líderes de la industria tecnológica, incluidos Elon Musk y Tim Cook, están advirtiendo sobre una crisis global en ciernes, una escasez de chips de memoria que está comenzando a afectar las ganancias, descarrilando los planes corporativos e inflando los precios de todo, desde computadoras portátiles y teléfonos inteligentes hasta automóviles y centros de datos. Y esta crisis solo va a empeorar. Desde principios de 2026, Tesla, Apple y una docena de otras grandes corporaciones han señalado que la escasez de DRAM o memoria dinámica de acceso aleatorio, es decir, el componente fundamental de casi toda la tecnología, va a limitar la producción. El propio Cook advertía que esto va a reducir los márgenes de beneficio del iPhone. Micron Technology ha calificado este cuello de botella de sin precedentes, mientras que Elon Musk abordaba la insoluble naturaleza del problema cuando decía que Tesla tendrá que construir su propia planta de fabricación de memorias. Decía, tenemos dos opciones: chocar contra el muro de los chips o hacer una fábrica, es lo que apuntaba hace apenas unas semanas el propio Elon Musk. A todo esto, miramos al Banco Central Europeo. Gobiernos de la Unión Europea estarían considerando acelerar el proceso de selección del próximo presidente del Banco Central Europeo ante la opción de un cambio político significativo en Francia tras las elecciones presidenciales previstas para 2027. Según fuentes comunitarias citados por medios europeos, el eventual ascenso al poder de figuras como Marine Le Pen o Jordan Bardella del partido Agrupación Nacional ha llevado a algunos responsables políticos a plantear un ajuste en el calendario para designar al sucesor de Christine Lagarde, cuyo mandato al frente del BCE va a terminar en octubre de 2027. La preocupación radica en que un nuevo ejecutivo francés con una orientación euroescéptica o crítica con determinadas políticas monetarias pudiera influir en el proceso de nombramiento o en el equilibrio institucional dentro de la eurozona. En este contexto, adelantar la decisión permitiría reforzar la continuidad y la estabilidad del Banco Central en un momento de elevada incertidumbre económica y política. No obstante, cualquier modificación del calendario habitual requeriría consenso entre los Estados miembros y el respeto a los procedimientos establecidos para la designación de altos cargos europeos. Por ahora no existe confirmación oficial de que se haya iniciado formalmente el proceso de selección. También les contamos que Warner Bros. Discovery está considerando reabrir negociaciones de venta con el estudio rival de Hollywood Paramount Skydance, después de recibir la oferta modificada más reciente de su pretendiente hostil. Los miembros de la Junta de Warner están discutiendo si Paramount podría ofrecer un camino hacia un acuerdo mejor, una medida que puede encender una segunda guerra de ofertas con Netflix. La Junta no ha decidido cómo responder y todavía tiene un acuerdo vinculante con Netflix. Decían además en este sentido que están discutiendo información no pública. Paramount presentaba la semana pasada términos modificados que abordan varias inquietudes. La compañía cubrirá una comisión de 2.800 millones adeudada a Netflix y Warner Bros. Rescinde su acuerdo y ofrece respaldar una refinanciación de la deuda de Warner Bros. Paramount también afirmaba que compensará a los accionistas de Warner Bros. Si el acuerdo no se cierra antes del 31 de diciembre. Para esta semana, además, los inversores estarán atentos a la publicación del dato de inflación en Alemania, Reino Unido y Japón, así como la encuesta CEP alemana y la confianza del consumidor en la eurozona. En Estados Unidos, la principal referencia será el dato de inflación de PCE y la lectura del PIB, que tendrá lugar este viernes, estimándose una moderación de la actividad económica hasta un 2,9%. Además, la Reserva Federal va a publicar las actas de su última reunión, que marcó una pausa en su ciclo de recortes. En clave empresarial, también estamos atentos a resultados de empresas como Repsol, Airbus, Carrefour, Renault, Nestlé, Danone y Rio Tinto en Europa. En Estados Unidos, por ejemplo,